El ejército mexicano golpeó la estructura del Mayo Zambada en medio de la enorme confusión que dejó la captura de El Capo. Este operativo, que dejó a 21 personas detenidas, ocurrió sin que todavía se sepa si el Mayo se entregó ante las autoridades estadounidenses o si fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López. Y ocurrió también a la par de las audiencias que se realizaron a ambos líderes de la delincuencia organizada. Fueron dos las células delictivas ligadas al cártel de Sinaloa las desmanteladas el pasado 1 de agosto, según informó un día después el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante la conferencia matutina. El funcionario federal detalló que los dos grupos delictivos están ligados a Jesús Esteban Machado, mejor conocido como El Güero Pulseras, quien es considerado uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada en el estado de Chiapas. El secretario aseguró que la Sedena realizó las labores de inteligencia y ejecutó 2 operativos en los que detuvieron a 21 personas en total y les quitaron arsenal, drogas y vehículos en el municipio de Tapachula, Chiapas. En el primer operativo fueron detenidas 6 personas, mientras que en el segundo se logró la captura de 15. Entre lo que les aseguraron hay armas largas, cargadores, cocaína, 6 vehículos sin reporte de robo, un vehículo con blindaje de fábrica y 2 inmuebles. Lograron ubicar el movimiento de dos células que están vinculadas al Güero Pulseras, generador de violencia en el área. El Güero Pulseras tomó relevancia luego de que depuso a Ramón Gilberto Rivera, alias El Junior, quien, siendo jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Chiapas, fue acusado de traición y posteriormente asesinado. De acuerdo con investigaciones de los periodistas Anabel Hernández y Juan Manuel Azay, el Mayo Zambada pagó $10 millones por la plaza de Chiapas, con lo que pudo comprar a funcionarios de alto nivel. Sin embargo, las divisiones al interior del cártel de Sinaloa también se han dejado ver en los últimos meses en el estado de Chiapas, en donde también hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Chiapas y Guatemala. El cártel de Sinaloa se deslinda tangentemente del Güero Pulseras. En este canal no te pierdes absolutamente nada, así que te invito a que te suscribas ahora. Mientras en los últimos meses cárteles han acusado a las autoridades chiapanecas de operar en favor de El Güero Pulseras y del cártel de Sinaloa, presuntos integrantes de ese grupo delictivo difundieron este video deslindándose de quien se sabía que era su propio jefe de plaza. El deslinde que presuntos integrantes del cártel de Sinaloa hicieron en videos de El Güero Pulseras se intensificó tras un ataque contra militares realizado el pasado 3 de abril. En aquella ocasión, los presuntos miembros del cártel aseguraron que El Güero Pulseras estaba actuando sin autorización, por lo que se deslindaron de sus actos y de la violencia generada durante su guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Chiapas y Guatemala. El cártel de Sinaloa se deslinda tangentemente del Güero Pulseras, quien, aprovechándose de ser originario de Sinaloa, se ha estado ostentando como representante de este cartel para pedir apoyos de las autoridades de Chiapas y obtener empatía de los grupos que operan de manera independiente en Chiapas. En atención a los señalamientos que ha hecho el cártel de Chiapas y Guatemala, queremos dejarlo claro. El Güero Pulseras no es representante del cartel de Sinaloa en Chiapas, ni siquiera lo consideramos parte de nuestra estructura. Opera por su cuenta y bajo su propia responsabilidad, por lo que no cuenta con el apoyo ni respaldo del cártel de Sinaloa. El golpe a las 2 células de El Güero Pulseras transcurrió al mismo tiempo que se escribía otro capítulo de El Mayo Zambada en Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano informó de la existencia de un acuerdo con los abogados de El Mayo para clasificar su juicio como complejo e inusual. Esto significa que deberá ser un juicio largo debido a la gran cantidad de cargos que pesan en su contra y el volumen de evidencias a revisar, de tal forma que le pidieron a la jueza que no aplique los plazos establecidos por la ley, que pide a los acusados definir si son o no culpables en un plazo máximo de 70 días. Esto podría significar que pasen de 1 a 2 años antes de que se realice un juicio conjurado, a menos que El Mayo acepte declararse culpable. Además, la jueza ordenó que Ismael Zambada permanezca en una prisión en Texas sin derecho a fianza, por considerar que no existen condiciones que garanticen razonablemente su aparición o la seguridad de la comunidad, de tal forma que determinó que El Mayo sea detenido sin derecho a fianza y encerrado en un centro penitenciario separado de personas que esperan o cumplen sentencias o que están detenidas en espera de apelación. Ismael Zambada García, or El Mayo. Este 1 de agosto también se realizó la segunda comparecencia de El Mayo, a donde llegó en una silla de ruedas. Durante la audiencia se discutió si Zambada debería ser juzgado junto con otros acusados o por separado. Allí su abogado no quiso hacer comentarios y pidió esperar a la próxima comparecencia programada para el 9 de septiembre.
El hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, también tuvo su audiencia en un tribunal federal en Chicago. Allí, tanto el Chapito como su abogado aseguraron que Joaquín Guzmán López tiene problemas de salud. Durante la audiencia se informó que Guzmán López está recibiendo tratamiento por presión arterial alta y una condición de la tiroides. Además, el hijo del Chapo, conocido también como el Güero Moreno, negó las acusaciones que señalan que cooperó con las autoridades estadounidenses para entregar a El Mayo Zambada ante las autoridades. Incluso, su abogado aseguró que a la prensa le están filtrando información falsa. Por su parte, la jueza fijó el 30 de septiembre para la realización de la próxima audiencia. A una semana todavía no hay certeza de cómo fue esta detención. Todavía no se tiene pues la certeza, no se tienen todos los elementos. Mientras tanto, en Palacio Nacional, el presidente de México sigue sin conocer la verdad de las detenciones de El Mayo Zambada y de El Güero Moreno. Este 1 de agosto, el mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa sobre la actitud del gobierno norteamericano de negarle al mandatario mexicano la información sobre las capturas, desde el punto de México del que partieron hasta de las circunstancias de las detenciones. Con el paso de las preguntas, el mandatario mostró su molestia ante la situación, luego de que ha pasado ya una semana de estas detenciones y el gobierno de Estados Unidos no le ha dado la información solicitada. No, ya hay otras versiones, pero por eso queremos esperar. Y luego antier salió un documento de un abogado hablando de que no hay problema entre las familias de ellos, de los Loera y Zambada, pero queremos nosotros tener toda la información y pienso que la están recabando y pues hay que tener paciencia. A este canal te traje este video sobre todo lo que el gobierno de Estados Unidos sabe y no ha querido decirle a las autoridades mexicanas, hecho que ha incomodado ya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es en este contexto que el 1 de agosto el morenista aseguró que México no es pelele de nadie, en referencia a la actitud del gobierno estadounidense. Y este 2 de agosto el mandatario finalmente se pronunció sobre los rumores que intentan explicar el por qué Estados Unidos no le quiere dar detalles sobre las capturas de El Mayo y el hijo de El Chapo. De acuerdo con algunos periodistas, el gobierno de Joe Biden no ha querido informarle al de Andrés Manuel López Obrador por las presuntas ligas que tiene el presidente mexicano con El Mayo Zambada. Aunque aún no existen pruebas sobre estas afirmaciones, López Obrador abordó el tema en la conferencia del 2 de agosto, asegurando que las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada ante autoridades norteamericanas no afectarán a México, pero eso sí, pidió transparentar todo el proceso. Aunque al momento no existe evidencia documental de la presunta cercanía entre Andrés Manuel López Obrador e Ismael Zambada García, los señalamientos cada vez empiezan a ser mayores. Pero este tema te lo traeré en otro video. Por ahora te comparto el primer pronunciamiento del mandatario mexicano sobre este tema. En ese sentido, lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos, porque se tiene que transparentar todo, hay que conocer toda la verdad, cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades, hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras. Todo. No ocultar nada, absolutamente. Solo no mentir. No señalar, por consigna, sin tener pruebas.